Programa de nuestra parroquia Santa Gertrudis, Envigado. Bienvenidos amigos oyentes, damos inicio a Evangelizando Ando por los 97.6 FM, hoy martes día de la Llena de Gracia. Pero hoy en el programa pues vamos a comenzar esa temporada especial de la que le habíamos hablado. Pero antes de anunciársela vamos a saludar a la hermana Elizabeth Saldarriaga. Muy buenos días, hermana. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes que a esta hora de la mañana van ingresando a los 97.6 FM o también se van uniendo a través de nuestro Facebook Live. Qué alegría es saludarlos en esta mañana soleada, después de este fin de semana de confinamiento, de estar en nuestras casas cuidándonos. Qué bueno es encontrarnos hoy para meditar la palabra y para conocer un poco de dos mujeres que la Biblia nos regala y que han sido también para nosotros un ejemplo, un testimonio. Así es, dos mujeres de las que vamos a hablar y ellas son Eva y Sara. Entonces prestemos muchísima atención porque vamos a aprender de estas dos mujeres que hemos leído en la Biblia. Vamos a escuchar su experiencia de vida. Muchas veces vamos a encontrar los errores, las falencias, los defectos de estas mujeres, pero también virtudes y cualidades. Así que muy despiertos, muy atentos. Les recordamos las líneas 331-6087, 312-279-0170 para que nos escriban y participen del programa, saludando a todos los que están en la sintonía de los 97.6 FM. Así es, Sandra, vamos a iniciar este día dándole gracias a Dios porque nos concede una nueva oportunidad para vivir a plenitud nuestra vida, para amar, para servir, para avanzar en este plan de salvación que Él tiene para con cada uno de nosotros. Qué bueno es darle gracias a Dios por todas sus manifestaciones de amor. Y qué bueno hacerlo, Sandra, con la lección divina. Vamos a abrir nuestros sentidos, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para poder entender su palabra, para escucharla y comprenderla, para que se quede en nuestra vida. Hoy martes 18 de agosto. Martes 18 de agosto de esta 20ª semana del tiempo ordinario. Los saludo muy especialmente, queridos amigos del canal Televid, desde nuestra Casa de Espiritualidad Monticello, en la ciudad de Medellín, para que vivamos este espacio de la lectura orante de la palabra, en la lección divina. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio en el que oramos con la palabra. Vamos a orar hoy con el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: ¿entonces quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza.
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Este pasaje del Evangelio es continuación del pasaje que nosotros escuchábamos y leíamos y orábamos el día de ayer del joven rico. Ahora Jesús empieza a hablar sobre el reino de los cielos y ante una pregunta que le hacen sus discípulos, les dice Jesús: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Sí? Incluso pone una comparación. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Empiezo simplemente con un pequeño detalle. Mucho se ha dicho, se ha interpretado sobre esa expresión, que más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Esta expresión, más allá de entenderla literal, el camello como este animal que pueda pasar por el ojo de una aguja, se cree, algunas personas han interpretado y estudiando propiamente la palabra que aparece allí, que hace más referencia a una soga, ¿cierto? Una soga de estas gruesas. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, miren, es más fácil que una soga entre en ese pequeño orificio del ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Es una interpretación, creo que bastante cercana y muy aproximada al ejemplo o a la idea que nos quiere transmitir Jesús. Entonces, bien, el análisis de lo que ocurre en la parábola. El peligro de la riqueza, ¿cierto? El peligro de la riqueza es como lo titula la Biblia de Jerusalén, no es la riqueza en sí. Y a lo que está haciendo Jesús referencia, más que la riqueza material y esa riqueza en sí de tener muchos bienes, es que hay un peligro en las personas que tienen llena su casa, y entiéndase casa no solamente como el espacio físico, sino como su corazón. Es muy difícil que yo acepte la experiencia del reino de Dios. Es muy difícil que yo viva el reino si mi corazón está ocupado. Si yo tengo todo ocupado, ¿qué espacio va a tener Dios? Y yo puedo tener ocupado, evidentemente ya hablando de la riqueza material, o sea, las personas que viven pendientes solamente de tener bienes, de acumular, de tener poder, riqueza, esa riqueza material. Claro, yo me enfoco en eso y descuido lo realmente esencial muchas veces, del amor, de el darse al otro, de ayudar al otro. Pero Jesús va mucho más allá al hablar también de esa riqueza, o lo que nosotros podemos llamar riqueza, que es tener el corazón, la casa llena de cosas, y que por estar tan lleno de ocupaciones, por estar tan lleno de pensamientos en cosas efímeras, pasajeras, por estar tan llenos de superficialidad, le restamos espacio, cabida a ese Dios que vive en nosotros. Es entender que estas riquezas, si bien en cierta forma pueden interpretarse como algo material, y muchas personas ricas, más en el tiempo de Jesús, tenían un poder muy grande y eso lo hacía olvidarse de los más necesitados, y esta lectura nosotros no la podemos descuidar porque realmente tiene un sentido también ese pasaje. Esos ricos que no piensan en el necesitado, las personas llenas de bienes que no piensan en el que no tiene nada, hay un sentido también muy clave, y es que no necesariamente se trata de dinero, sino de que yo muchas veces vivo pendiente y pensando en cosas que creo que ahí está la felicidad, que ahí está el gozo, como por ejemplo en tener mucho conocimiento, tener muchos títulos, tener muchos cargos, tener muchos puestos. A veces yo creo que eso es lo importante, y lo que Jesús me dice, miren, nunca se les olvide que lo esencial es lo pequeño, que lo esencial es lo invisible a los ojos, que lo esencial es el amor con el que yo viva
el amor que yo experimente en mí y el amor que yo dé a los demás. Oh Dios, que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María, concédenos también a nosotros, tus fieles, por su intercesión, ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor. Ahora bien, hay un segundo momento en el pasaje de hoy. Jesús, antes de ese segundo momento, le preguntan los suyos, y entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede decir que vive sin ningún apego? ¿Quién puede decir que vive realmente despojado de todo, sin nada que lo ate, sin nada que ocupe su corazón? Es muy difícil. Y ahí es donde dice Jesús, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Y ahí es donde Él nos invita a vaciarnos. Él nos va a invitar a liberar espacio para que Él pueda ganar espacio en nuestro corazón. Si nosotros no nos vaciamos de esas cosas que están ocupando nuestro corazón, que ocupan nuestra mente, nuestros sueños, nuestros anhelos, esas cosas que sabemos que simplemente es una búsqueda egoísta, esas cosas que simplemente lo que hacen es llenar de más vacío el corazón. Si no dejamos eso y le abrimos cabida a Dios, difícilmente nosotros vamos a experimentar ese amor, ese gozo, esa paz plena que viene de Él. Entonces ahí sí viene el segundo momento. Los apóstoles le dicen a Jesús, los discípulos, miren, nosotros lo hemos dejado todo, lo hemos dejado todos por usted. Y lo que Jesús les dice, pues les aseguro que cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en su gloria, todos los que me han seguido se sentarán en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. Hablando pues de este elemento simbólico de las 12 tribus, que lo que quiere decir es que ustedes van a dominar todo. Todo el que me sigue podrá dominar la realidad. No un dominio a nivel de poder, no un dominio a nivel de que es que entonces voy a tener todo y no voy a tener problemas, no me va a faltar nada, ahora sí ya no me voy a enfermar por estar con Jesús. No, es un dominio pleno de sí mismo, es un dominio pleno de sus sentimientos, es un dominio pleno de sus emociones, es un dominio pleno de sus sueños y de sus proyectos. Todo el que sigue a Jesús se identifica con lo más profundo de sí mismo, se conoce a profundidad y empieza a tener ese poder y ese dominio sobre sí mismo. Entonces entenderá qué es lo esencial de la vida, entenderá de qué se trata vivir, entenderá para qué vivimos. Y cuando yo entiendo eso, descubro que lo esencial de la vida y que para lo que yo vivo es para amar. Y ahí encuentro el gozo profundo en el corazón y ahí es donde vivo plenamente feliz y experimento ese reino de Dios porque he comprendido que lo esencial, recuerden, es invisible a los ojos. Recuerda que Jesús todos los días nos invita a seguirlo, que Jesús todos los días nos invita a coger esa experiencia del reino en el corazón. Y para eso no tienes que hacer cosas muy extrañas o muy locas, no. Basta simplemente con reconocer, Dios, tú estás en mí y yo estoy en ti. Esa debe ser nuestra oración, decirle a Jesús, Jesús, yo sé que estás en mí y yo estoy en ti. Y quiero seguirte, quiero vivir esa experiencia del reino. En la medida en que yo experimente eso, experimento que estoy creado para amar, para darme a los demás, para ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados de cosas materiales, pero también muchos necesitados de afecto, de amor, de perdón, de caricias, de besos y de abrazos. Cuando yo descubro ese Dios que está en mí, yo me siento llamado también a darlo, a comunicarlo hacia los demás, a los demás. Que el Señor nos dé entonces la gracia de experimentar su amor, de experimentar la vida que brota de Él, de experimentar el gozo, la paz y que nosotros podamos vivir siempre en su presencia, vivir el reino de Dios, ese reino que está en lo profundo de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga, te dé la gracia de experimentar el reino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahí teníamos esta palabra tan maravillosa, esta meditación con grandes enseñanzas.
Estamos escuchando Evangelizando Ando por los 97.6 FM y a todos nuestros oyentes los invitamos para que participen del programa. Sí, Sandra, lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas y también a través de nuestro Facebook, también a través de nuestro WhatsApp, y ya hay mensajes en Facebook. Saludamos a Alonso Orrego Agudelo, dice gracias Dios por un nuevo día más de vida. Desde Costa Rica, gracias a Dios por esta linda emisora. Gracias, Alonso, por reportarnos, por escogernos, por escucharnos. Geraldine Gómez Taborda, muy buenos días. Saludo especial, hermana Elizabeth y Sandra. Saludo a todos los sacerdotes de nuestra parroquia, a todos los oyentes. Estela Izaza, buenos días. Gracias por alimentarnos de la palabra. María Cristina Murillo también está en la sintonía. Y en el 312-279-0170 saludamos a Ángela María Gutiérrez, a María Eustegi Rodríguez, a Ruth Marina en San Rafael, que siempre nos escuchan. Una palabra que nos dice que lo esencial está en las cosas más pequeñas y que a Dios lo encontramos en nuestro corazón. ¿Cómo tenemos nuestro corazón? ¿Lo alimentamos diariamente para enamorarnos más de Dios? ¿O nos estamos alimentando de las riquezas, del materialismo, de la vanidad, de todo lo que el mundo nos ofrece a diario? Lo esencial está en lo pequeño, aunque no lo veamos. Así es, Sandra. Hoy vamos a hablar de dos mujeres muy importantes, lo decíamos ahorita. Vamos a hablar de Eva y también vamos a hablar de Sara. ¿Quién era Sara? ¿Qué conocen de Sara? Que antes se llamaba Sarai y después pasó con este nombre de Sara. Qué bueno es que si conocen, participen, y también lo pueden hacer a través de este evangelio que nosotros hemos escuchado al inicio del programa. Si quieren participar con este evangelio, lo pueden hacer. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, y usted, doña Marta, bienvenida. Muchas gracias, niñas. Mi reflexión para hoy, el día de hoy, es esta. Yo, como ejemplo de vida, el evangelio me dice que yo, por ejemplo, a mi esposo y a mi hija Daniela les he dicho, yo los amo mucho a ustedes, pero yo tengo que amar más a Dios. Yo les hago todo, les demuestro amor, les demuestro todo. Valen más los hechos que las palabras, porque, por ejemplo, ¿qué me gano yo con decirles de boca que los amo, pero no les demuestro que los amo? Entonces, eso es lo que dice el evangelio. No es que entre por el ojo de una aguja no, pero hay que mostrar con hechos para que podamos entrar así seamos grandes, pero por el ojo de la aguja, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, yo por ejemplo, viene una persona a pedirme una colaboracioncita, que tiene necesidad, por ejemplo, una persona a pedirme una colaboración. Entonces, yo le digo, le doy lo que tengo, poquito, pero sí le doy lo que sí tengo mucho, amor, que recuerde que Jesús nos ama, así seamos como seamos. Nosotros tenemos que ser evangelios vivientes. Y ¿cómo es que llama? Puede que esa persona necesite de una palabra de aliento, sí, porque pasamos por templos destruidos y no los vemos. Entonces ese es mi de hoy, el evangelio. Y de Sarai, que era la esposa de Abraham, que tuvo el hijo a una edad muy avanzada, como a los 90 años o 100, yo no sé, pero sí, y que sí, ella duró pues, pero más sin embargo sí, siempre tenían una fe muy férrea. Así es que tenemos que ser, como decía el padre Monseñor ayer en la evangelización, tenemos que hacer todo para que podamos decirle, es usted quien vive y no yo quien vivo. O sea, soy ser reflejo de Dios
de Jesús aquí en la tierra. Que tengan un santo y feliz día. Las quiero mucho a todos. Amén, doña Marta, gracias por su participación como siempre, y que sí, que sea Dios el que vive en nosotros, como dice San Agustín, ¿cierto? Que él pasó a decir que Jesús era quien vivía en él, y él dejó de ser. Pues es maravilloso saber que queremos tener a Dios en el corazón y que todos los días trabajamos para que así sea, que nuestro actuar, nuestro vivir, nuestro pensar, nuestras palabras sean reflejo de Jesús en nuestra vida. Bueno, estas mujeres maravillosas, ya por ahí doña Marta nos habló un poquito de Sara, ¿cierto? No estaba equivocada, pero vamos a continuar porque vamos a aprender mucho de ellas hoy. Bueno. Eva, la primera, ¿cierto? Sí, pero antes hay como una pequeña introducción. Ah, bueno, vamos a escuchar. En el Antiguo Testamento, muchas mujeres bíblicas se describen como hermosas, inteligentes, ingeniosas, emprendedoras. Las mujeres de la Biblia funcionaban como profetas, maestras, consejeras, líderes y libertadoras. En el Nuevo Testamento se dice que el Salvador, el Hijo de Dios, vino al mundo a través de una mujer. ¡Qué increíble! Y cada uno de los 4 registros de los evangelios dicen que la primera persona que vio a Jesús resucitado al comienzo de la era del Nuevo Convenio fue una mujer. Las mujeres nunca son mencionadas de una manera negativa en los evangelios. Muchas mujeres de los evangelios fueron fieles y devotas a Jesús. Algunas incluso viajaron con él y apoyaron su ministerio con su propio dinero. En las cartas del apóstol Pablo, varias mujeres se mencionan como ministras y colaboradoras del apóstol Pablo. Esta imagen positiva de las mujeres en las escrituras bíblicas es notable teniendo en cuenta la cultura patriarcal de los tiempos de la Biblia y su escritura. Vemos también cómo en la Biblia vamos a encontrar mujeres que nos van que tienen su nombre propio, y vamos a encontrar también mujeres que no van a tener un nombre, pero que su papel es muy importante. Lo encontramos en varios pasajes. Uno de ellos es en el pasaje con la samaritana, nunca supimos el nombre. El otro puede ser la mujer hemorroísa. Vemos contactos de Jesús con mujeres que los nombres no son relevados. Este fin de semana el Evangelio nos hablaba de otra mujer sin nombre, pero que pidió por su hija que tenía un demonio. Claro, la mujer del domingo era una mujer que no tenía nombre. Pero sí, que nos deja una enseñanza muy grande, su fe hacia él. Entonces son maravillosas. Y teniendo en cuenta de que en la cultura judía, la mujer, pues, ¿cómo lo pudiéramos decir? No contaba. No contaba, sí, o sea, era ante todo lo que el hombre hacía, era el quien tenía el valor y se tomaba decisión, pero la mujer en su papel, mire cómo puede lograr tantas cosas. Estas mujeres viviendo esta cultura tan difícil, digámoslo en nuestros términos, tan machista, pudieron lograr muchas cosas, y es lo que vamos a aprender durante todos estos martes. Sí, era una cultura patriarcal, o sea que la mujer no contaba, y si la mujer era estéril y su esposo moría, también se le complicaba la vida porque no tenía cómo sustentarse, cómo mantenerse. Si no tenía la figura de un hombre, pues no podía trabajar, no podía estudiar. Por ejemplo, el estudio de las Sagradas Escrituras era exclusivo para los hombres, ellas sí lo hacían, era escondidas. Entonces es toda una historia que es bien bonita. Si una mujer quedaba viuda y no quedaba con un hijo varón, también, mejor dicho, se la llevó el que la trajo. Y son muchas cosas, por eso es importante cuando leemos la palabra conocer un poquitico, ir a investigar acerca de la cultura o el contexto para poder entender muchas cosas, porque ahí es donde malinterpretamos la palabra y ahí es donde venimos a dar un montón de ideas erróneas que muchas veces hemos crecido con ellas. Entonces es maravilloso ir conociendo y aprendiendo de esta palabra que la Biblia nos muestra y que es palabra de Dios.
El mensaje principal acerca de género en la Biblia es que las mujeres y los hombres son iguales y compatibles, y ambos han sido creados a imagen de Dios. Las mujeres no son de ninguna manera inferior, menos competentes o de menor valor que los hombres. Este mensaje revela la inspiración del Espíritu Santo. Este mensaje de verdadera igualdad y la reciprocidad entre hombre y mujer es el mensaje que la Iglesia debe compartir y promover entre los suyos y también en el mundo. Este es el mensaje que debemos tener de la Sagrada Escritura y del papel de la mujer, porque cuando volvemos a ese papel de la mujer sola o sin nombre, es porque también nosotros estamos representados en ella. No solo las mujeres aparecen sin nombre en algunas ocasiones, vemos que también hay casos, por ejemplo, el joven rico no tiene nombre. Entonces, así como venimos diciendo, que no tengan nombre quiere decir mucho, porque nos podemos poner en ese mismo personaje, en el papel, o sea, el Señor me habla directamente a mí. Pero entonces, queremos hablar hoy un poquito de Eva, y a Eva la conocemos como la madre de todos los vivientes. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 20. Eva fue el punto y final de la creación de Dios. Su presencia señalaba la conclusión de toda la creación. Fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. Esto lo encontramos también en 1 Corintios 11, 7. En su estado original, incontaminada por ningún mal, libre de cualquier enfermedad o defecto, preservada de toda imperfección. Eva era el arquetipo perfecto de excelencia femenina, era magnífica en todo sentido. Es poco lo que nosotros podemos conocer de Eva, lo que conocemos es lo que encontramos en el libro del Génesis y unos apartes que acabamos de ver, como en 1 Corintios, y en el libro del Génesis, como tal, nos habla de Eva en este primer libro de la Sagrada Biblia. Pero sabemos que Eva, y para nosotros, es de gran importancia. La madre de todos los vivientes. Qué bueno que nosotros no solo recordemos a esta mujer, sino que también por ella, que también estuvo en este plan de salvación, por ella también aprendamos nosotros a descubrir nuestra vida, a descubrir nuestra misión. Hay que hablar también de una mujer especial, Sara. Uh-huh. Y esta mujer, pues, se va a caracterizar por ser una mujer de fe. Pero antes de ver todas esas virtudes, vamos a conocer un poquito más. Sara es uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Es esposa sumisa, que hacía todo para agradar a su marido, Abraham. Ella poseía muchas otras características que la iguala a las mujeres de esta actualidad. Muchas veces tuvo actitudes que no coincidían con una mujer cristiana, con una mujer creyente. Mintió, llegó a desconfiar de las promesas de Dios, se enojó mucho contra su sierva Agar y llegó incluso a ser injusta con ella, que era menos favorecida. Pero de un modo imperfecto, ella se volvió una referencia de perfección después de tener un verdadero encuentro con Dios. Tal vez por eso este personaje tan lleno de matices nos lleve a la más profunda de las reflexiones, de alguien que después de tantas actitudes inmaduras, de tantos comportamientos erróneos, se volvió una persona llena de virtudes porque conoció, aceptó de corazón a Dios y cumplió su voluntad. La historia de Sara comienza a ser escrita alrededor de 2000 años antes de Cristo, cuando se casa con Abraham. Estuvo al lado de su marido en todas las situaciones, fue su brazo derecho y compartió
tan solo sus desafíos y dolores, sino también sus sueños y bendiciones. Entonces ahí comenzamos. Era devota de su esposo, lo amaba profundamente. Era una mujer sumisa y ella siempre quería agradar a su esposo. Lo acompañó en las buenas y en las malas. Exteriormente era una mujer muy bonita, se dice, que despertaba pasiones incluso en gobernantes, pero interiormente sufría de esterilidad, que le impedía tener una vida plena, pues de todo, la mujer que no podía quedar embarazada en aquella época era rechazada por la sociedad, y uno de sus mayores sufrimientos fue ese, el que era una mujer estéril. Mire, la llamada inicial a Abraham no es hecha a un individuo solamente, sino también a un hombre casado. Génesis 11:29. ¿Por qué estamos hablando de Eva y Sara? Porque son las que comienzan con la historia de la salvación, son con las que comienza la Sagrada Escritura. Esas son las dos mujeres que vamos a encontrar en el primer libro, que es el Génesis. Así Sara es depositaria integral de la promesa del Señor de bendecir a Abraham, su progenie y su tierra. A pesar de la cobardía de Abraham al ofrecer a Sara al faraón de Egipto y a Abimelech de Gerar, el Señor la protege. Sin embargo, la falta de confianza de Abraham en la fuerza de Dios es paralela a la falta de confianza de Sara en la promesa de Dios. Es Sara quien envía a Agar, la egipcia, a su marido para forzar la promesa de Dios. Es Sara quien duda de Dios y se ríe de la perspectiva de un hijo a su avanzada edad. El intento de dar la vuelta al plan de Dios a través de la fecundidad vicarial de Agar con Ismael es tanto una falta de Abraham como de Sara, y es rechazada por Dios, aunque Dios muestra compasión por Agar e Ismael. Ismael es el hijo de Abraham con Agar, la egipcia, con Agar. Ahí es donde vamos a empezar a encontrar las falencias de Sara. Y es que ella, por el afán de darle un hijo, entrega a la esclava, a la egipcia, a su esposo. Y allí es donde esta egipcia tiene a Ismael. ¿Qué hizo Sara en ese momento? Quiso cambiar o modificar la voluntad de Dios. El actuar de Dios no era ese, pero ella se adelantó al actuar de Dios y mire el error tan grande que cometió. Le llevó una mujer a su esposo para que pudiera tener descendencia, pero esa no era la descendencia de la que Dios había hecho su promesa. Porque en la Biblia, y Dios lo dice, Él cumple sus promesas y se la cumplió. Vamos a seguir. Con la intervención divina, en Génesis 21, Sara concibe y da a luz a Isaac. Así también Génesis 22 cuenta el reconocimiento de Isaac por Abraham como un don de Dios en una de las más conmovedoras perícopas del Antiguo Testamento. Las bendiciones sobre Abraham y Sara son abundantes, y la progenie es completa de Abraham y Sara. Solo queda la tierra. Sara se convierte en el signo por el cual Canaán será reclamada para siempre por la descendencia de Abraham y Sara. A la muerte de Sara, Abraham compra una cueva a Efrón elitita en Canaán y la entierra allí, puesto que resulta que la madre del antepasado se ha enterrado en un suelo extranjero. Bueno, y lo que pasa es que Sarai, o Sara, como la conocemos, vivió aproximadamente 60 años en su tierra, y ella de ahí no se movía, y era una tierra fecunda, llena de comerciantes, de ricos, pero como ella amaba a su esposo, y Dios le dijo a su esposo Abraham que tenía que desplazarse para otra tierra nueva, pues ella emprendió el camino con su esposo, y por eso es que murió en otra tierra que no era la suya. Ese viaje comenzó a la edad de 60 años.
A la edad de 87 años más o menos, o de 80 y algo, fue que Agar tuvo a Ismael. Y 13 años después fue cuando Sara tuvo a su hijo, la Isaac. promesa de Dios, Isaac. ¿Sabe qué significa Isaac? ¿Qué significa? Él ríe. Él ríe. Ay, ella, sí, porque para ella fue gozo y risa ver cómo Dios había orado, cómo Dios la perdonó después de haber cometido todas estas faltas, estos errores, haber mentido, y su alegría, ella reía antes, pero ella por se rió dentro, como de una forma sarcástica. ajá, exacto. Por decir, bueno, yo, a esta edad, más de 80 años, ¿qué voy a tener un hijo? Entonces esa fue su risa, más como nosotros sabemos de sarcasmo, decir, no digan tanto que uno está ya no concibe. No creyó, y quedó estéril, siguió estéril por muchos años más, hasta que fue cumplida esa promesa hecha por Dios. Y al tener a Isaac, pues el nombre, porque ya su risa era verdadera, era de creer, era de amor a Dios, era de gozo profundo. De Isaac, descendencia, viene Jesús, nuestro Salvador. Tenemos un audio que nos va a seguir alimentando y conociendo otras cosas que no conocemos de la vida de Sara. Qué bueno que lo escuchemos y que lo escuchemos con atención, porque nos va a seguir contando cosas muy detalladas de la vida de esta mujer, y qué bueno es que nosotros sigamos aprendiendo hoy de ellas. También por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia. Consideró fiel a aquel que lo había prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Para hablar de Sara, como de cualquier otro personaje de la Biblia, debemos comenzar con Dios. En Sara, Dios derramó su gracia y demostró su poder que desafía toda la lógica humana. Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa, Isaac. Génesis capítulo 17, verso 19. Del linaje de Isaac vendría el Mesías prometido. Dios convierte a una mujer estéril, avanzada en edad, en una mujer fértil. Una mujer a la cual Dios la cambia el nombre de Sarai, que significa princesa, por Sara, que significa princesa de todas las naciones. Podemos ver a Sara de diferentes maneras. En primer lugar, con sus debilidades. Una mujer con tristeza. Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Génesis capítulo 18, versículo 12. La tristeza más grande de Abraham y Sara era que todo en su tiempo juntos no habían podido tener hijos. Para una mujer hebrea, la infertilidad se consideraba una señal de desaprobación divina. La tristeza de Sara puede verse en medio de su risa. Como diríamos hoy en día, ese famoso refrán: me río por no llorar. En segundo lugar, Sara era una mujer que influenció a su esposo en una mala decisión. Y tú dirás: ¿cuándo? ¿Cómo? Génesis capítulo 16, versículos 3 y 4. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía. Tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida. Hoy en día todavía seguimos viendo resultados, ya que algunas de las tensiones en el Medio Oriente tienen sus raíces en que Sara le dio a su criada Agar, a su esposo. Recordar que Ismael pertenece a una raza diferente totalmente. Estaba Isaac y estaba Ismael. Por eso hoy en día hay divisiones, hay guerras, hay conflictos entre Israel y el pueblo árabe.
Al igual que Sara tuvo debilidades, también tuvo puntos fuertes, tuvo características para resaltar. Por ejemplo, la fe en sus promesas. Como te he mencionado al comienzo, Sara es la número 1 en la lista de fe de entre las mujeres. Aquí es donde se destaca la fe de Sara, que a pesar de la edad de ambos, ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Cuando nació Ismael, hijo de su esposa Abraham y su criada Agar, Sara tenía 76 años. Los 13 años siguientes serían los más frustrantes para ella. Seguía siendo estéril, seguía esperando a su hijo. Pero Sara, con 89 años y su esposo estaba a cumplir de 90, su esperanza no estaba completamente destrozada. Había fe, fe en la promesa de Dios. Esta es una característica importante a resaltar en Sara. Otra de esas características podría ser el llanto en gozo. Sara, que anteriormente había reído para ocultar su tristeza, cuando nació su hijo, lo llamó Isaac, que significa risa. El gozo de Sara era sin fronteras. Génesis capítulo 21, verso 6 dice, Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. Otra característica importante de Sara es que era un ejemplo de sumisión. El Nuevo Testamento nos deja ver que Sara se distingue especialmente por la obediencia a su esposo, siendo un modelo de sumisión a los esposos. Sara fue una mujer firme, decidida, fue una mujer sujeta a su esposo, una mujer sometida, como dice Primera de Pedro capítulo 3, versos 5 y 7. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda. Primera de Pedro capítulo 3, verso 6. Por último, Sara fue una mujer perseverante. Abraham y Sara provenían de un entorno urbano. No eran nómadas, pero partieron el viaje cuando Abraham estaba en la mitad de los 70 y Sara en los 10 años menor que él. Sara no estaba acostumbrada a la vida errante. Fue algo que debió y que tenía que aprender, que aceptar. Tuvo que ser perseverante en la promesa que Dios le había dado a su esposo. Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sara tenía debilidades, sí, como tú y yo. Pero también tenía características que fueron resaltadas en su vida, que fueron de bendición para su familia y que siguen siendo de bendición hoy en día para ti y para mí. La vida de Sara nos muestra que el carácter como cristiano incluye la fortaleza, la mansedumbre y la dulzura. Mensaje para las mujeres. Sois hijas de Sara cuando imitéis la obediencia, el respeto a vuestros maridos. Aun si tu esposo no es cristiano, no debes tener temor. Sigue peleando por él, sigue confiando en Dios, sigue orando por tu esposo. Cuando venga la prueba debemos conservar la calma, confiar, haciendo el bien, obedeciendo, agradando a Dios. Dios obró de manera sobrenatural y le dio un hijo a Sara, no solo por amor a ella y a Abraham, sino por amor a ti y por amor a mí. Fue a través de la descendencia de Sara que nació el Salvador del mundo, aquel quien perdonó nuestras ofensas, nuestros pecados y nos dio una nueva vida en él. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Como dice Romanos capítulo 8, verso 32. No temas, el Señor está contigo. Confía en él y él hará. Hoy en el espacio... Bueno, y ahí teníamos este resumen de la vida de Sara, un resumen maravilloso. Hay que tener fe y confianza, no ser desobedientes, desesperarnos porque las cosas no se dan en el tiempo que nosotros queremos. Es el tiempo de Dios y hay que aceptarlo. Y confianza. Son dos virtudes que nos enseña hoy estas dos mujeres. La fe, que nos ayuda también a profundizar en nuestra vida, que nos ayude también a cultivar este don maravilloso de la fe, que seamos mujeres de oración, mujeres fecundas. Y hay participación de nuestras oyentes. Dicen por acá, hay mujeres que nos están escribiendo. Vamos a ver si encontramos también participación de los hombres. Buenos días,
Tengo una pregunta, ella es Andrea Adarve. Según el contexto y la cultura de la época, ¿los flujos de sangre abundante eran un castigo divino? No eran un castigo divino, pero aquí buscando para esta respuesta, dice así, Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello será porque ella se acostare mientras estuviese separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavara sus vestidos y después lavase con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella hubiese sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego y asimismo con agua, y será inmundo hasta la noche. La mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviese flujo de sangre más de la costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Es por eso que hemos escuchado en uno de los evangelios de esta mujer que todo el mundo se alejaba de ella, porque llevaba muchísimos años con flujo y la consideraban inmunda. Era un signo de inmundicia, tocar su ropa, sentarse en su cama, tocar sus muebles. Y la pregunta de muchos, como la de nuestros oyentes, es que si este es un castigo de Dios. No lo es. Porque entonces las enfermedades las consideraríamos nosotros como un castigo, y las enfermedades no son un castigo. Pues no, Dios no nos manda enfermedades para castigarnos. Pero en ese tiempo, los flujos de sangre, así como la lepra, eran enfermedades que las consideraban como contagiosas, como volver a la otra persona impura. Se consideraban impuros, entonces se tenían que alejar. Era bastante discriminatoria. Pero entonces vemos que esta mujer, incluso la hemorroísa, ya era una enfermedad, y ella buscó y gastó toda su fortuna, su dinero, tratando de encontrar una cura para esto. Y la única cura que encontró fue el Señor Jesús. Cuando se encontró con Jesús, fue el único que le pudo sanar ese flujo de sangre, por decirlo así, y que no se podía acercar. Si sabía que ella lo tenía, no se podía. Era algo bastante marginado. De la época era bastante algo marginado, como cualquier enfermedad contagiosa que ellos hacían con las personas. Por eso se sorprendían cuando Jesús sanaba a los leprosos, porque no los podían tocar, porque ellos eran apartados y a él no le importaba. Lo mismo pasaba con la explicación que ahorita tenemos, con las mujeres con el flujo, pues eran consideradas inmundas. Pero ahí es donde viene también el concepto humano y no el de Dios, que lo tergiversamos, que pasamos a llamar inmundo lo que no es inmundo, contagioso o pecado lo que no es pecado, pero lo que verdaderamente es pecado muchas veces lo tapamos, lo disimulamos. Sí, Sandra, mire, si nosotros hacemos un poquito de memoria, ahorita no recuerdo exacto qué evangelio es, pero si nosotros hacemos un poquito de memoria, recordemos un evangelio donde hay un personaje que es robado y que lo dejan al pie del camino. Ajá. ¿Quiénes pasan? Pasa un leví, pasa un sacerdote y pasa un extranjero. ¿Quién lo ayuda? El extranjero. Y uno se pone a mirar, bueno, ¿por qué si pasaron los otros no lo auxiliaron? Por lo mismo, porque estaba aporreado, porque ya tenía sangre, y seguro cerca estaban esos días de purificación, y ellos por ley, por ritos, no podían acercarse. ¿Quién lo cura? Un extranjero, que es el que lo lleva a una posada, paga lo que necesita para que sea aliviado, lo monta en su cabalgadura, lo lleva, y después a su regreso sigue preguntando por él. Entonces es más cultural. Uh-huh. Bueno, esperamos que a Andrea le haya quedado clara la explicación. Bueno, ya dice, mil gracias, excelente la explicación. Bueno, más mensajes, vamos a leer por aquí. Luceli Molina nos deja su audio, escuchemos.
Buenos días, familia Estéreo. Mi participación hoy es para hablar de María, que es la nueva Eva. Es un camino para llegar a Cristo. El sí de Eva a la serpiente y el no a Dios nos trajo la perdición. Y el sí de María a Dios y el no a la serpiente nos trajo la salvación. O sea, la perdición y la salvación. María no nos salva, nos trae el Salvador. María no nos redime, nos trae el Redentor. Muchas gracias, feliz día y felicitaciones por el programa. Gracias a Luceli por su participación y definitivamente el no de Eva de Dios es el sí de María, definitivamente. Y ese no de Eva nos lleva al sí de María. María, que es el medio por el que vamos a lograr conocer al Hijo de Dios y lograr la salvación. Oyente al aire, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Un abrazo muy cordial, les habla Juan Carlos Muñoz desde Gualandalles. Juan Carlos, bienvenido. Un abrazo muy especial para usted, hermana, para usted, Sandrita, para todos mis hermanitos los oyentes. Así como Sarita, como Sara y como Eva, hay también muchas mujeres en la Biblia que eran estériles y quiero compartir eso. Uno era Ana, la mamá del profeta Samuel, y otra era Isabel, la prima de la Santísima Virgen. Cómo obra el Señor, cómo se manifiesta en todas las personas, en todos los aconteceres, en todas sus promesas, en todos sus proyectos, en todas las direcciones que el Señor nos da para ir siempre hacia adelante con Él. Entonces, el Señor se vale de todas estas personitas para que estemos siempre en sintonía con la salvación eterna. Entonces, bendito sea Dios que nos bañe con su sangre y la Virgen nos cubra con su espíritu. Y que se siga valiendo siempre, que haya muchas Saras en esta actualidad para que sigan viniendo redentores, precursores y sigan viniendo personitas santas para servir a la Madre Iglesia. Bendito sea Dios en el Santísimo Sacramento del altar. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por su participación. Un audio por acá, vamos a escucharlo. Por todo ello, pidámosle que no nos permita ser esclavos de todos esos bienes materiales que Él, por su gracia, nos proporciona para llevar una vida digna, pero que no sean tampoco instrumentos de esclavitud en nuestra vida, que nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestras familias y del mismo Dios. Gracias a nuestro oyente por su participación. Bueno, muchas enseñanzas, muchas de estas mujeres. La desobediencia, las dos fueron desobedientes en cierto momento de su vida. Sara mostró luego ese cambio y descubrió la misericordia plena de Dios. Lo mismo Eva pudo también disfrutar de la misericordia de Dios, aunque tuvo consecuencias sus decisiones, su pecado, porque no podemos querer tapar el dedo con un sol y no esperar que nuestros pecados tengan consecuencias. Siempre los vamos a tener porque es nuestro actuar, porque tenemos libertad para hacerlo. Pero Dios es misericordioso y nos mostró esta misericordia en Sara, quien luego su risa era de gozo al tener a su hijo Isaac. Así es. Bueno, Sandra, vamos llegando ya al final de este programa. Agradecemos a nuestros oyentes que nos escriben a través de nuestro Facebook Live y a través también de nuestro WhatsApp, que no le podemos leer porque el tiempo es corto, pero acá también los leemos y agradecemos que participen y que nos acompañen. Así es, Luzcano, Ramón Darío Moreno, Lucero Rendón, gracias porque nos están viendo por Facebook, participaron. A los del 312-279-0170 que llegaron los mensajes, un abrazo grande. A los que nos escuchan pero no pueden llamar, no se atreven, un abrazo gigante. Espero que hoy hayamos aprendido bastante de estas mujeres
y que se queden presentes en nuestra vida. Cuando nos hablen de Sara y de Eva, sepamos decir algo. Así es. Una Bueno, feliz recuerden que mañana. aquí Les queremos mucho. Una feliz mañana para todos y que Dios los guarde. Ya viene la música romántica de vocación porque hoy es martes y nos llenamos de sentimientos bonitos. Nuestra prioridad, compartir la grandeza de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Evangelizando Ando a las 9 de la mañana. Son muchas las historias por construir y juntos lo podemos lograr. Evangelizando Ando, una tarea, un mandato, una vocación, un camino de amor. Almacén de artículos